Imagina, por un instante, que pudieras abandonar tu cuerpo, que tus pies dejaran de tocar el suelo, que tu respiración se aligerara, y que poco a poco comenzaras a elevarte sobre la habitación en la que te encuentras. Miras hacia abajo y te ves a ti mismo, sentado, con tus preocupaciones, con la mente llena de pensamientos que parecen importantes, incluso urgentes. Pero desde arriba, algo comienza a cambiar. Ese problema que parecía inmenso se convierte en una figura diminuta. Esa discusión que te quemaba por dentro ahora parece un simple murmullo. Y tú, observándote desde las alturas, te das cuenta de lo evidente. Lo que te agobia, lo que hoy ocupa tus desvelos, carece de la magnitud que tu mente le otorga. Marcus Aurelius, en sus meditaciones, nos invitaba a mirar las cosas desde la perspectiva de lo alto, a elevar la mente por encima de lo inmediato. Decía que si uno pudiera contemplar la vida desde la distancia de los astros, comprendería lo efímero de nuestras luchas, lo absurdo de nuestras vanidades y la pequeñez de nuestros dramas cotidianos. Piénsalo. Desde arriba, tu ciudad se convierte en un puñado de luces. Los coches que pitan, las personas que discuten, las prisas, las deudas, los miedos, todo se transforma en un rumor lejano. Sigues ascendiendo, y tu país se convierte en un fragmento de tierra entre mares. Asciendes más, y la tierra entera aparece, azul, redonda, suspendida en el vacío, indiferente a tus problemas. ¿Dónde queda entonces tu ansiedad? ¿Dónde queda esa ofensa que ayer te hirió? ¿Dónde queda ese miedo al fracaso o a la opinión de los demás? Desaparecen, porque lo que parecía gigantesco es, en realidad, nada más que un grano de polvo en medio de un universo que no se detiene por tu dolor. Este ejercicio no es un juego mental, es una llave. Una llave que abre la puerta de la serenidad. Una forma de restarle poder al caos que gobierna nuestra mente. Cuando adoptas la mirada desde arriba, dejas de ser esclavo de los vaivenes diarios. Te conviertes en observador, en testigo de la fugacidad de todo, y al hacerlo, te liberas. Piensa en las veces que la ira te ha consumido. En esos momentos en los que sentiste que alguien tenía poder sobre ti porque logró desatar tu furia. Si en ese instante hubieras mirado desde arriba, no habrías visto que esa persona, como tú, es solo un ser frágil, diminuto, que pronto desaparecerá de este mundo. ¿No habrías comprendido que su ofensa era tan efímera como una chispa que se extingue en la noche? Los estoicos no proponían huir del mundo, ni negar el dolor. Proponían comprenderlo en su justa medida. Y la justa medida solo se alcanza desde la distancia. Solo cuando elevamos la mente por encima de lo inmediato somos capaces de poner cada cosa en su lugar. Míralo así. Tu vida, con todas sus alegrías y desgracias, cabe en una línea de tiempo que se perderá entre millones de años. Tu nombre, tus logros, tus derrotas, se desvanecerán como lo hicieron los de reyes y emperadores. Marco Aurelio lo sabía bien. Gobernaba el imperio más poderoso de la tierra, y aún así se repetía. Recuerda cuán breve es todo lo humano. Ahora te pregunto, ¿no es absurdo dejar que un insulto arruine tu día? ¿No es ridículo gastar noches enteras preocupado por algo que, visto desde arriba, no tiene más importancia que una hoja llevada por el viento? Este video no trata de filosofía abstracta. Trata de ti, de cómo puedes transformar tu vida adoptando una perspectiva que está siempre a tu alcance. No necesitas dinero, no necesitas títulos, no necesitas nada externo. Solo cerrar los ojos, respirar y elevar tu mirada. Lo que descubrirás a lo largo de este camino es que el caos nunca tuvo poder real sobre ti. El poder se lo entregabas tú, con tu atención, con tu obsesión, con tu apego. La mirada desde arriba te devuelve ese poder, porque te recuerda que tú eres más grande que tus problemas, y al mismo tiempo, más pequeño que el universo. Ese equilibrio es la esencia de la libertad. Cuando termines de escuchar estas palabras, quizás vuelvas a tus ocupaciones. Pero algo dentro de ti habrá cambiado, porque ya no verás igual lo que antes te pesaba. Te preguntarás, ¿vale la pena sufrir por esto? ¿Vale la pena discutir, enojarse, desgastarse? Y muchas veces la respuesta será un silencioso no. Desde hoy, cada vez que sientas que el mundo te supera, haz la prueba. Elévate en tu mente. Mira desde arriba,
y contempla lo que realmente eres en el inmenso teatro del cosmos. Solo entonces comprenderás lo que los estoicos descubrieron hace siglos. Que la paz no llega cuando todo se ordena afuera, sino cuando tú aprendes a mirar desde la altura. Porque al final la pregunta no es cuántos problemas tienes, sino desde dónde los miras. Para comprender la grandeza de este ejercicio, tenemos que regresar en el tiempo, no a unas décadas ni a unos siglos, sino a casi 2000 años atrás, cuando el Imperio Romano dominaba medio mundo y, sin embargo, sus emperadores y filósofos luchaban con los mismos dilemas internos que tú y yo enfrentamos hoy. El llamado view from above, o mirada desde arriba, no nació como una metáfora moderna ni como una técnica de autoayuda. Su raíz se encuentra en la sabiduría estoica, en las enseñanzas de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Era una herramienta espiritual, un modo de entrenar la mente para no sucumbir al caos del día a día. Imagina a Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de guerras en las fronteras, de intrigas políticas en el Senado, de pestes que arrasaban con miles de vidas. Aún así, en sus meditaciones escribía para sí mismo: considera lo pequeño que es todo lo humano. Desde lo alto, todo se reduce a polvo y sombra. Porque un emperador, con poder absoluto, se repetía estas palabras. Porque comprendía que la mente, sin disciplina, se convierte en esclava de los problemas. Y la única manera de gobernarse a sí mismo era aprender a ver la vida desde una perspectiva más amplia, más elevada. Epicteto, que no era emperador sino esclavo, enseñaba lo mismo a sus discípulos. Desde la pobreza y la privación, recordaba que los dolores de la carne y las humillaciones de la sociedad no eran definitivos. Invitaba a sus alumnos a imaginarse desde arriba como parte de una comunidad de hombres y mujeres que nacen, sufren, ríen y mueren. Para él, ese ejercicio era un antídoto contra la desesperación y la ira. Séneca, consejero de Nerón, también recurría a esta mirada. Atrapado en una corte donde el miedo y la traición eran moneda corriente, repetía que nada es más liberador que contemplar la vida desde la distancia de la razón. Todo pasa, decía, y lo que ahora duele mañana será polvo. Así nació este ejercicio, de la necesidad humana de sobrevivir al peso de la existencia. No era un lujo intelectual, era un salvavidas. Los estoicos vivían tiempos de incertidumbre, guerras, epidemias, cambios de poder repentinos. ¿Te suena familiar? Hoy no llevamos túnicas ni sandalias, pero vivimos bajo la misma tormenta disfrazada de modernidad. Noticias alarmantes, redes sociales que nos consumen, competitividad feroz, miedo al futuro. La ansiedad no es nueva, solo cambió de rostro. Por eso, la mirada desde arriba no es un capricho filosófico, sino una respuesta atemporal. Los romanos entendieron que el dolor, la ira y el miedo crecen cuando nuestra mirada se estrecha. Cuando vemos la vida solo desde el nivel del suelo, cada tropiezo parece una montaña, cada crítica se vuelve un abismo. Pero basta con elevarnos, aunque sea en la imaginación, para descubrir que lo que parecía insuperable cabe en un suspiro del universo. En los campamentos militares, Marco Aurelio escribía de noche, a la luz de las lámparas de aceite, recordándose a sí mismo que Roma, con toda su gloria, no era más que un instante en el curso del tiempo. Él, emperador de medio mundo, se entrenaba en mirar desde arriba para no dejar que las victorias lo embriagaran ni que las derrotas lo hundieran. Esa es la esencia del ejercicio. Mantener el alma ecuánime, imperturbable frente a lo bueno y lo malo, frente al éxito y al fracaso. Porque ambos son pasajeros, ambos se disuelven en la inmensidad. Cuando hoy practicamos la mirada desde arriba, no hacemos más que revivir esa tradición. Nos conectamos con los mismos pensamientos que sostuvieron a hombres y mujeres que vivieron hace 2 milenios. Es un puente que une nuestro presente con la sabiduría eterna. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué otra filosofía te entrega una herramienta tan simple y a la vez tan poderosa? No necesitas templos, no necesitas rituales, no necesitas maestros externos. Solo tu mente, solo tu capacidad de imaginar. Es una filosofía que cabe en tu respiración, que se enciende cada vez que cierras los ojos y te elevas en tu conciencia. Y aquí está el detalle más bello.
No importa tu posición social, tu edad, tu riqueza o tu pobreza. Lo mismo sirve para un emperador en su palacio que para un esclavo encadenado, lo mismo para un ciudadano romano que para ti hoy, en una gran ciudad del siglo XXI. El ejercicio es democrático porque lo único que requiere es la valentía de mirar distinto. Cuando piensas en su origen, comprendes que los estoicos no buscaban evadir la realidad, sino enfrentarla con serenidad. La mirada desde arriba no borra las dificultades, pero las coloca en su lugar. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que todo lo humano es pequeño, y que nuestra tarea es vivir con dignidad, sin exagerar ni las penas ni las alegrías. Ese es el regalo que nos dejaron Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Una herramienta para restarle poder al caos, nacida en un mundo tan convulso como el nuestro, y aún capaz de transformar la manera en que respiramos cada día. La próxima vez que sientas que el peso de la vida te aplasta, recuerda a Marco Aurelio en su tienda de campaña, escribiendo en soledad. Recuerda a Epicteto en su pobreza, enseñando con firmeza. Recuerda a Séneca, meditando sobre la brevedad de la vida. Todos ellos practicaron lo mismo, elevar la mirada. Y entonces pregúntate, si ellos pudieron encontrar paz en medio de guerras, esclavitud y persecuciones, ¿por qué tú no ibas a poder hallarla en tu propia vida? Cuando elevamos la mirada hacia arriba, cuando nos atrevemos a contemplar nuestra existencia desde la distancia, lo primero que aparece con claridad es la pequeñez del ser humano. Una verdad incómoda pero necesaria. Y es que todo aquello que nuestro ego magnifica, los triunfos, las ofensas, las opiniones, las comparaciones, se reduce a proporciones ridículas en el momento en que lo situamos en el contexto del universo. Imagina por un instante que vuelves a elevarte, como en el ejercicio anterior. Desde unos pocos metros, tu figura ya parece minúscula. Tus gestos, tus palabras, tu expresión de enojo o de orgullo, se vuelven casi imperceptibles. Y si sigues ascendiendo, tu casa se convierte en un punto, tu ciudad en una mancha de luces, y tu país en un fragmento de tierra entre océanos. ¿Dónde queda tu importancia? ¿Dónde queda esa batalla interna que ayer te parecía decisiva? El ego vive de exagerar. Nos susurra que somos el centro, que lo que sentimos es absoluto, que lo que opinan de nosotros es vital. Y, sin embargo, basta un solo paso de distancia para ver el engaño. Lo que parecía un volcán en erupción dentro de ti, visto desde arriba, no es más que un suspiro, un leve humo que se disuelve en el aire. Marco Aurelio lo entendía mejor que nadie. Pese a gobernar un imperio inmenso, se recordaba constantemente: pronto serás olvidado, como lo fueron aquellos que vinieron antes que tú. Esa conciencia de pequeñez no era una invitación al nihilismo, sino al realismo. A situar las cosas en su justa proporción, a no vivir esclavizado por el ego. El ego nos ata a la ira. Nos hace creer que cada crítica es un ataque a nuestra existencia, que cada fracaso es una herida irreparable, que cada triunfo debe ser celebrado como si el universo entero nos debiera atención. Pero la mirada desde arriba desarma esa ilusión, porque revela que todo, absolutamente todo, es efímero. ¿Te ofendió alguien hoy? Dentro de 100 años, ninguno de los dos estará aquí. Ni su ofensa ni tu herida tendrán relevancia. ¿Lograste un éxito que te llenó de orgullo? También se perderá. Nadie recordará la euforia de tu victoria, y ni siquiera tú la conservarás intacta en tu memoria. La grandeza y la humillación comparten el mismo destino: el olvido. Aceptar esta pequeñez no significa despreciar la vida, sino vivirla con ligereza. Significa liberarse de la cárcel del ego. Porque cuando entiendes que tus dramas personales no mueven ni un átomo del cosmos, entonces puedes permitirte sonreír frente a lo que antes te dominaba. El ego también alimenta la comparación constante. Nos empuja a medirnos con los demás. ¿Quién tiene más? ¿Quién sabe más? ¿Quién es más reconocido? Pero si te elevas y observas a millones de seres humanos que caminan, trabajan, sufren y sueñan en paralelo, verás que todos somos iguales en lo esencial. Criaturas diminutas, con una vida breve, buscando sentido en medio de la inmensidad. ¿Qué sentido tiene entonces desgastarse en competir por migajas de atención o de poder?
La pequeñez del ser humano debería inspirarnos humildad. Porque todo lo que creemos poseer, nuestros bienes, nuestra belleza, nuestra influencia, puede desaparecer en un instante. Un accidente, una enfermedad, un giro del destino. Y aquello que sostenía tu identidad se disuelve como arena entre los dedos. Si desde arriba comprendemos esto, dejamos de aferrarnos a lo transitorio y comenzamos a valorar lo único duradero. La virtud, la serenidad, la capacidad de amar sin cadenas. Séneca lo expresó con lucidez. Nada nos pertenece, excepto el tiempo. Todo lo demás es préstamo. Y al ser préstamo, no hay razón para inflar el ego con lo que nunca fue nuestro en esencia. El ego grita: esto es mío, esto me define. La mirada desde arriba responde: nada es tuyo. Y nada te define más que tu actitud frente a la vida. Reconocer nuestra pequeñez también nos acerca a los demás. Porque el ego nos separa, nos hace sentir distintos, especiales, únicos en nuestra lucha. Pero cuando nos miramos desde arriba, comprendemos que todos estamos hechos de lo mismo, que todos lloramos, reímos y tememos. Y esa conciencia nos abre la puerta a la compasión. ¿Cómo podría despreciar al otro si ambos compartimos el mismo destino frágil y transitorio? Algunos temen esta reflexión, porque creen que aceptar nuestra pequeñez nos convierte en insignificantes. Pero ocurre lo contrario. Solo cuando aceptamos lo pequeños que somos, descubrimos la grandeza de vivir en paz. Solo entonces dejamos de pretender, de demostrar, de cargar máscaras. Nos volvemos más ligeros, más libres. Mira las estrellas por la noche. Cada una de ellas arde a millones de kilómetros, indiferente a tus dilemas. Y, sin embargo, contemplarlas te llena de calma. ¿Por qué? Porque te recuerdan que no eres el centro, y en esa revelación encuentras descanso. El universo no gira alrededor de ti, y por eso mismo eres libre de dejar de girar alrededor de tus problemas. La pequeñez del ser humano y del ego es, paradójicamente, lo que nos devuelve la grandeza. Porque nos libera del peso de tener que demostrar, porque nos enseña que no importa cuán alto subas en el mundo, sigues siendo parte de un todo más vasto, y tu deber no es engrandecerte, sino vivir con rectitud y serenidad. Recuerda esto cada vez que el ego te empuje a reaccionar, a defender tu orgullo, a imponer tu razón. Respira, elévate en tu mente, y observa la escena desde arriba. Pregúntate: ¿realmente esto merece mi energía vital? ¿O es solo el juego de un ego que teme desaparecer? Cuando la respuesta llegue, sentirás algo nuevo: paz. La paz de saber que eres pequeño, y precisamente por eso, no necesitas cargar con el peso del mundo. Si hay algo que consume silenciosamente la vida de millones de personas, no son las grandes tragedias ni los giros inesperados del destino, sino las pequeñas preocupaciones que se acumulan día tras día como gotas que terminan por desbordar el vaso. Nos angustiamos por el dinero, por la opinión ajena, por el futuro incierto, por el qué dirán, por los errores del pasado. Vivimos encadenados a un torrente de inquietudes que, con el paso del tiempo, se convierten en un hábito. Pero detente un instante. Respira. Pregúntate: ¿cuántas de esas preocupaciones siguen teniendo importancia después de un año, o incluso después de un mes? Lo que hoy parece insoportable mañana será un recuerdo borroso. Y en la mayoría de los casos, ni siquiera lo recordarás. La mente, sin embargo, insiste en amplificar lo inmediato, en otorgar grandeza a lo insignificante. La mirada estoica desde arriba nos enseña a desarmar esta trampa. Cuando observas tu vida desde una perspectiva elevada, comprendes que la mayoría de tus preocupaciones diarias no son más que sombras pasajeras. El tráfico, la llamada que no llega, el correo sin respuesta, el comentario malintencionado, todos ellos, vistos desde la distancia, pierden su filo. Son detalles que apenas ocupan un segundo en el mapa de tu existencia. Séneca decía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. Gran parte de nuestras preocupaciones nunca se materializan. Nos pasamos noches enteras fabricando escenarios que jamás sucederán. Construimos miedos que solo existen en nuestra mente. Y en ese proceso, desgastamos nuestra energía vital, la misma que podríamos invertir en vivir con calma y propósito. El problema no es preocuparse,
porque preocuparse es humano. El verdadero problema es olvidar que las preocupaciones son efímeras, que su peso depende de la importancia que nosotros mismos les damos. Aquí está la clave. Lo que te oprime no es el problema en sí, sino tu forma de mirarlo. Imagina un día cualquiera. Llegas tarde al trabajo porque perdiste el autobús. Tu ego lo convierte en un desastre. Tu mente lo magnifica como si fuera el inicio de una cadena de infortunios. Pero si te elevas mentalmente, si aplicas la mirada desde arriba, verás lo insignificante de ese retraso en el curso de tu vida. Ni tu valor, ni tu destino, ni tu paz dependen de esos minutos. Sin embargo, mientras permaneces atrapado en la inmediatez, actúas como si todo el universo se derrumbara por llegar tarde. Las preocupaciones cotidianas son como cadenas invisibles. Te atan al ruido del mundo y te impiden escuchar tu propia serenidad. Pero al mismo tiempo, son una oportunidad. Cada vez que aparece una preocupación, tienes la ocasión de practicar la distancia, de ejercitar el desapego, de entrenar la calma. Marco Aurelio, en medio de guerras y pestes, escribía a sí mismo: si puedes, corrige lo que está en tu mano. Si no, acepta lo que la naturaleza ha dispuesto. Esa frase, simple y directa, resume el antídoto contra la mayoría de nuestras ansiedades. Lo que puedes controlar, actúa. Lo que no puedes controlar, acéptalo con dignidad. Todo lo demás es ruido. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales están realmente bajo tu control? Puedes controlar el clima. Puedes controlar lo que otros piensan de ti. Puedes controlar el pasado que ya ocurrió. No. Y, sin embargo, gastamos energía en luchar contra lo inmutable. La sabiduría estoica nos recuerda que esa batalla está perdida de antemano, y que la verdadera victoria consiste en liberar la mente de lo que nunca podremos dominar. Liberarse de las preocupaciones no significa volverse indiferente o irresponsable. Al contrario, significa enfocar tus fuerzas en lo que realmente importa. Es elegir con claridad dónde poner tu atención, porque cada pensamiento, cada emoción, es una inversión. Si lo inviertes en preocupaciones vanas, tu vida se diluye en sombras. Si lo inviertes en lo esencial, la virtud, el carácter, la paz interior, entonces tu existencia se ilumina. Observa a tu alrededor. La mayoría de las personas viven como si fueran esclavas de la próxima notificación, de la próxima factura, del próximo rumor. Reaccionan como hojas arrastradas por el viento de las circunstancias. Pero tú no tienes por qué vivir así. Tú puedes decidir ser dueño de tu mente. Y esa decisión comienza cada vez que eliges no dar poder a una preocupación trivial. La mirada desde arriba es un entrenamiento para el alma. Practícala hoy mismo. Cuando algo te inquiete, cierra los ojos, elévate mentalmente y observa. Pregúntate, ¿qué importancia tendrá esto dentro de una semana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 100 años? En la mayoría de los casos, la respuesta será un silencio liberador. Recuerda, el caos externo no puede dañarte si tu interior está en calma. El mundo seguirá produciendo motivos de preocupación. Ayer fue la guerra. Hoy es la economía, mañana será otra cosa, pero la diferencia está en cómo eliges responder. Puedes permitir que cada ola te arrastre, o puedes convertirte en roca firme en medio de la tormenta. Los estoicos elegían la roca. No porque fueran insensibles, sino porque entendían que la vida es demasiado breve para gastarla en inquietudes vacías. Y esa misma elección está en tus manos. Hoy, ahora, en este mismo instante. Libérate. No de los problemas, porque siempre habrá problemas, sino de la esclavitud de preocuparte en exceso. Vive con la certeza de que nada de lo humano es tan grande como para arrebatarte la serenidad, salvo que tú mismo lo permitas. Cuando aprendas a mirar desde arriba, las preocupaciones cotidianas perderán su máscara. Las verás como lo que son: polvo en el viento, ruidos de fondo, pequeñas pruebas que solo buscan recordarte que lo único que importa es la actitud con la que decides vivir. Y entonces experimentarás algo extraordinario, la paz que no depende de lo que ocurra afuera, sino de la libertad interior que nace al soltar lo que nunca debió atarte. Las emociones negativas son como tormentas repentinas.
Llegan sin avisar, oscurecen nuestro cielo interior y nos arrastran con una fuerza que parece imposible de resistir. La ira, la envidia, la tristeza desmedida, el resentimiento, todas ellas tienen un poder corrosivo que, si no aprendemos a dominarlas, terminan dominándonos a nosotros. Los estoicos no negaban la existencia de estas emociones. Sabían que son parte natural de la condición humana. Lo que proponían no era reprimirlas a la fuerza, sino transformarlas a través de la razón y la perspectiva. Y aquí es donde la mirada desde arriba vuelve a ser una herramienta decisiva. Piensa en la ira. ¿Cuántas veces has perdido la calma por una palabra maldicha, por un gesto de desprecio, por un error de otra persona? En ese momento la furia parece justificada, incluso necesaria. Pero si elevas tu mirada, si observas la situación desde lo alto, la ira comienza a desinflarse. Ves a la persona que te ofendió como lo que realmente es. Un ser humano frágil, lleno de miedos, que también un día desaparecerá, igual que tú. Su ofensa, tan grande en el instante, se revela como efímera, casi ridícula. Y de pronto comprendes que reaccionar con rabia es otorgar más importancia a algo que carece de verdadero peso. La envidia funciona de un modo parecido. Nos consume al mirar lo que otros poseen, como si su éxito nos quitara algo. Pero desde arriba, ¿qué significa esa comparación? Todos somos diminutos en el vasto escenario de la vida. Todos caminamos hacia el mismo destino final. ¿Qué sentido tiene entonces gastar energía deseando lo que otro tiene? Si en última instancia todo es transitorio, la envidia desaparece cuando entendemos que la verdadera riqueza no está en acumular más, sino en necesitar menos. El resentimiento, esa herida que nos negamos a cerrar, también se disuelve cuando lo observamos desde la distancia. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. Pero si miras la vida desde arriba, descubres lo absurdo. Ambos, tú y aquel contra quien guardas resentimiento, sois pasajeros en el mismo viaje breve. ¿De qué sirve arrastrar cadenas en un trayecto que terminará antes de lo que imaginas? Incluso la tristeza, que a menudo nos atrapa con más suavidad que la ira o la envidia, puede ser transformada por esta mirada. No se trata de negar el dolor, sino de ponerlo en su lugar. Lo que hoy te entristece es parte de la condición humana, una estación en el camino. Y aunque el sufrimiento parece eterno cuando lo vivimos, desde arriba se revela como un episodio más dentro de una historia mucho más amplia. El universo no se detiene por tu tristeza, y esa indiferencia cósmica, lejos de ser cruel, puede convertirse en consuelo. Si todo fluye, también el dolor pasará. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que aún hoy resuena. La ira, la envidia, la tristeza, todas son inútiles, porque nada externo puede dañar el alma si ésta no lo permite. Esa frase encierra una verdad poderosa. Las emociones negativas no nacen de lo que sucede fuera, sino de la interpretación que hacemos dentro. Aquí radica la libertad. No puedes controlar los actos de los demás, ni los giros del destino, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y cada vez que eliges no ceder a la ira, no alimentar la envidia, no encadenarte al resentimiento, estás entrenando tu alma en el arte de la libertad. Imagina lo que sería tu vida sin el peso de esas emociones. Una vida en la que alguien te ofende y tú sonríes con calma. En la que ves el éxito ajeno sin sentirte disminuido. En la que el pasado no te arrastra con su veneno. Esa vida no es un ideal imposible. Es el fruto de practicar, una y otra vez, la perspectiva estoica. El secreto está en recordar que las emociones negativas siempre se agrandan cuando las miramos de cerca, pero se encogen cuando las contemplamos desde la altura. El insulto de hoy, el fracaso de ayer, el miedo de mañana, todos ellos se convierten en polvo cuando los colocas en el contexto del tiempo y del universo. Los estoicos hablaban de ataraxia, esa calma imperturbable que nace cuando nada externo tiene poder para sacudir el alma. Y aunque pueda parecer inalcanzable, cada vez que eliges no reaccionar con ira, cada vez que decides soltar la envidia, cada vez que perdonas en lugar de guardar rencor, estás caminando hacia esa calma. Paso a paso, emoción tras emoción, te conviertes en dueño de ti mismo. Pregúntate, ¿qué me aporta alimentar esta emoción negativa? ¿Me hace más libre,
más fuerte, más sereno? ¿O, por el contrario, me esclaviza, me encadena, me arrastra? La respuesta es clara. Y cuando la veas con honestidad, sentirás la necesidad de soltar, de liberarte. Recuerda, nadie puede robarte la paz, salvo que tú mismo se la entregues. Y las emociones negativas no son más que ladrones disfrazados de justicia, de deseo, de memoria. No les abras la puerta. Eleva tu mirada. Observa tu vida desde arriba y verás cómo esas tormentas pierden su poder. Porque al final, no se trata de eliminar las emociones, eso es imposible, sino de aprender a navegarlas sin naufragar. Y cuando lo logres, descubrirás que ninguna ira, ninguna envidia, ningún resentimiento puede tocar al alma que ha aprendido a mirar desde la altura. Si hasta ahora hemos mirado la vida desde arriba para relativizar nuestras preocupaciones y emociones, hay un elemento que se vuelve inevitable en esta contemplación: el tiempo. Porque cuando elevamos la mirada, no solo vemos las cosas en su justa proporción espacial, también descubrimos su proporción temporal. Y ahí, en ese contraste entre nuestra brevedad y la eternidad del cosmos, encontramos al maestro más severo y más justo: el tiempo. Marco Aurelio lo repetía sin descanso. Todo lo humano es breve y efímero. Ayer nada, mañana polvo. No lo decía para hundirse en la desesperanza, sino para recordar a su alma la urgencia de vivir con rectitud y serenidad. El tiempo es el recurso más escaso y, sin embargo, el que más desperdiciamos. Cuando contemplas tu vida desde arriba, no solo ves tu cuerpo como un punto en la inmensidad de la tierra, sino que percibes tu biografía como un parpadeo dentro de la eternidad. Tus días, tus años, todo aquello que ahora parece largo, no es más que un suspiro en la historia del universo. Y comprenderlo cambia por completo la manera en que afrontas tu existencia. Porque ¿qué sentido tiene preocuparse por pequeñeces si nuestra estancia aquí es tan breve? ¿Qué lógica tiene acumular rencores, competir sin descanso, envidiar, odiar, si dentro de poco ni siquiera estaremos aquí para recordar esas batallas? El tiempo desnuda nuestras prioridades. Y lo hace sin necesidad de palabras. Simplemente avanza. Cada amanecer es un recordatorio de que un día menos nos pertenece. Cada arruga en el rostro es la prueba silenciosa de que el tiempo no espera a nadie. Podemos ignorarlo, podemos distraernos, podemos postergar lo esencial. Pero tarde o temprano, el tiempo nos coloca frente al espejo de nuestra vida y nos pregunta: ¿qué hiciste con lo que se te dio? Séneca escribió una obra entera sobre esto, titulada De la brevedad de la vida. En ella afirmaba: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y esa es la verdad que preferimos ocultar. No es el destino el que nos roba los años, somos nosotros quienes los malgastamos en preocupaciones vanas, en luchas estériles, en búsquedas que nunca nos llenan. El tiempo, bien entendido, no es un enemigo. Es un maestro. Nos enseña, con su avance inexorable, a distinguir lo esencial de lo accesorio. Nos recuerda que los bienes materiales, la fama, la opinión de los demás, todo eso es arena que se escapa. Lo único que permanece, lo único que realmente merece nuestro esfuerzo, es la virtud. La capacidad de vivir con sabiduría, justicia, templanza y coraje. Imagina tu vida como un libro. Cada día que pasa es una página escrita que nunca volverá en blanco. El tiempo no permite tachaduras ni ediciones posteriores. Lo vivido, vivido está. Lo dicho, dicho queda. Y algún día, ese libro se cerrará. Con independencia de si aprendiste a escribir con belleza o si dejaste que la tinta se derramara en manchas sin sentido. El tiempo también nos despierta frente a la ilusión de la permanencia. Creemos que siempre habrá un mañana para reconciliarnos, para amar con más profundidad, para empezar el proyecto que soñamos. Pero no hay garantías. El mañana no nos pertenece. El único terreno firme que tenemos es el instante presente. Y, sin embargo, lo tratamos con descuido, como si fuera un bien abundante. La mirada estoica nos invita a lo contrario, a honrar cada día como si fuera un regalo irrepetible. Marco Aurelio se repetía cada mañana: hoy puede ser el último día de tu vida. Úsalo con dignidad. Esa frase no busca infundir miedo, sino despertar gratitud.
porque solo quien recuerda la fragilidad del tiempo aprende a valorar lo que ahora mismo tiene entre sus manos. El tiempo también relativiza nuestras penas. Lo que hoy parece insoportable, mañana será un recuerdo distante. Piensa en dolores pasados, en su momento parecían eternos, y sin embargo, el tiempo los transformó en cicatrices que ya no duelen. Así será también con las pruebas presentes. Ningún dolor dura para siempre, como tampoco dura para siempre la alegría. El tiempo es el gran igualador, y por eso mismo nos enseña a no aferrarnos a nada, ni a la pena ni al placer. ¿Quieres liberarte de la tiranía del tiempo? Haz lo que los estoicos recomendaban. Vive cada día como si fuera completo en sí mismo. No te obsesiones con el futuro ni te encadenes al pasado. Concéntrate en lo que está bajo tu control ahora, en este instante. El tiempo, visto desde arriba, no es un río que te arrastra, sino un escenario que te ofrece una oportunidad única: actuar con virtud en el presente. Séneca decía: mientras aplazamos, la vida pasa. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? Esperamos el momento perfecto para cambiar, para reconciliarnos, para ser felices. Pero el momento perfecto no existe. El único momento real es ahora. El tiempo que pierdes en dudas y postergaciones es el mismo que jamás recuperarás. El tiempo también es un despertador del alma porque nos enseña la humildad. Nos recuerda que todos, sin importar poder, riqueza o fama, caminamos hacia el mismo final. Emperadores y esclavos, filósofos y comerciantes, todos compartimos el mismo destino. Esta certeza debería disolver nuestro orgullo y, al mismo tiempo, motivarnos a vivir con más intensidad. Cuando aceptas la brevedad de tu vida, dejas de perderla en lo superfluo. Dejas de correr detrás de aplausos vacíos. Empiezas a enfocarte en lo que realmente importa. Cultivar la serenidad. Cuidar de los que amas. Crecer en sabiduría. Servir con generosidad. Porque al final, cuando el tiempo se agote, lo único que quedará de ti será la huella que dejaste en las almas de los demás. El tiempo, visto desde arriba, no es un verdugo, sino un maestro silencioso. No se detiene a esperar que aprendas la lección. La repite cada día con la misma constancia. La vida es breve, y depende de ti si será vacía o plena. La pregunta es simple y, a la vez, definitiva: ¿qué harás con el tiempo que te queda? Hasta ahora hemos comprendido el sentido filosófico de mirar desde arriba. Relativizar lo cotidiano, domar las emociones, reconciliarnos con el tiempo. Pero la filosofía estoica nunca fue mera teoría. Era práctica, disciplina, entrenamiento diario del alma. Y la pregunta inevitable es: ¿cómo llevar este ejercicio a la vida real? Lo primero que debemos entender es que la mirada desde arriba no es una metáfora vacía. Es un hábito mental, una práctica que cualquiera puede incorporar a su rutina diaria. No requiere templos, ni libros sagrados, ni maestros externos, solo requiere disposición y silencio interior. Comienza así. Busca un lugar tranquilo, donde nada interrumpa tu concentración. Siéntate o recuéstate, cierra los ojos y respira profundamente. Permite que el aire entre y salga, como una ola serena. Ahora, imagina que te desprendes suavemente de tu cuerpo. No hay dolor ni esfuerzo, solo ligereza. Te elevas unos centímetros y te observas desde arriba. Mírate a ti mismo como si fueras otro. Observa tu postura, tus gestos, la habitación que te rodea. Pregúntate: ¿qué tan grandes parecen mis problemas desde esta distancia mínima? La mayoría se encogerá de inmediato. Después, sigue ascendiendo. Imagina que atraviesas el techo de tu casa, que miras tu barrio, tu calle, tu ciudad. Observa a la multitud de personas que viven al mismo tiempo que tú, cada una con sus propias preocupaciones, ansiedades y sueños. Comprende que no estás solo en tus batallas. Millones de vidas laten al unísono. Asciende más. Ahora ves tu país entero, con sus ríos, montañas, carreteras y ciudades. Y entonces comprendes que los conflictos que tanto te consumen son apenas un susurro en el bullicio colectivo. Tus preocupaciones individuales se mezclan con las de millones, y todas juntas parecen minúsculas frente a la inmensidad de la Tierra. Sigue subiendo. El planeta se revela entero ante ti. Azul, brillante, suspendido en la oscuridad cósmica. Y allí,
Tu vida entera cabe en un punto invisible. Tus miedos, tus discusiones, tus pérdidas y victorias. Todo reducido a nada. Y sin embargo, sientes algo profundo, ligereza. Porque al ver la pequeñez de tu drama, descubres la grandeza de tu libertad. Este es el corazón del ejercicio. Entrenar la mente para poner cada cosa en su lugar. No negar la realidad, sino contemplarla desde la altura adecuada. Así, lo que antes te dominaba pierde su poder. Haz este ejercicio a diario, aunque sea por unos minutos. Al despertar, antes de dormir, o en medio de una preocupación, cierra los ojos y elévate en tu imaginación. La constancia transformará tu perspectiva. Los estoicos practicaban este tipo de visualización no para escapar del mundo, sino para volver a él con más calma y claridad. Porque una vez que te has visto desde arriba, resulta casi imposible regresar al mismo nivel de obsesión con lo trivial. Has probado la amplitud del horizonte, y eso cambia tu forma de estar en el mundo. Además, este ejercicio no solo te libera de tus problemas, también te enseña a mirar a los demás con más compasión. Cuando ves a toda la humanidad desde arriba, percibes que cada persona carga con su propio peso. El vecino que te irrita, el compañero que te ofende, el desconocido que te juzga. Todos son diminutos viajeros en el mismo planeta frágil. Y esa conciencia disuelve el odio, alimenta la comprensión. Algunos podrán pensar que se trata de una fantasía ingenua. Pero fíjate, ¿acaso no vivimos ya atrapados en fantasías, en las proyecciones de nuestra mente sobre el futuro, en los recuerdos exagerados del pasado? La diferencia es que esas fantasías nos esclavizan, mientras que la mirada desde arriba nos libera. El beneficio de esta práctica es doble: calma la mente y fortalece el alma. La calma surge porque al ver lo efímero de todo, dejas de angustiarte por lo que no importa. Y la fortaleza aparece porque al contemplar tu pequeñez en el universo, ya no temes tanto a la pérdida o al fracaso. Si todo es transitorio, ¿qué puede realmente dañarte? Piensa en esto: cada vez que el mundo te provoque con ruido y caos, dispones de un refugio invisible. No necesitas huir, no necesitas desaparecer. Basta con cerrar los ojos y elevarte. Allí, en esa altura imaginada, está tu fortaleza. Nadie puede alcanzarte, nadie puede arrebatarte la paz. Séneca aconsejaba ejercitar la mente como un soldado ejercita su cuerpo, con constancia, con disciplina. La mirada desde arriba es un entrenamiento espiritual. Cuanto más lo practiques, más natural será tu capacidad de relativizar lo que ocurre. Y entonces, en el momento en que la vida te golpee con fuerza, tendrás un recurso inmediato para no perder la calma. Haz la prueba ahora mismo. Piensa en una preocupación concreta que te agobie. Cierra los ojos, elévate y obsérvala desde las alturas. Pregúntate: ¿qué significa esto visto desde la inmensidad del tiempo y del espacio? ¿Vale la pena perder la paz por algo tan pequeño? La respuesta llegará como un susurro liberador: no. Y en ese instante experimentarás la serenidad de los sabios. Este ejercicio es simple, pero su poder es inmenso. Te conecta con lo eterno, te aleja de lo efímero. Te enseña a ser ciudadano del universo, no prisionero de tu barrio mental. Te devuelve la grandeza de ser un alma libre en medio de un mundo que insiste en encadenarte a lo trivial. Recuerda, no necesitas esperar a que la tormenta pase para practicarlo. De hecho, es en medio de la tormenta cuando más lo necesitas. Cierra los ojos, elévate y contempla. Verás que el caos pierde poder cuando lo miras desde arriba. Y poco a poco, con cada práctica, con cada elevación, tu vida se transformará. Porque la libertad no llegará cuando el mundo cambie, sino cuando tú aprendas a mirarlo desde otra altura. Cuando uno aprende a mirar desde arriba, no solo se libera de sus preocupaciones y emociones negativas, también comienza a experimentar una transformación más profunda. La apertura del corazón hacia la compasión y el nacimiento de una humildad genuina. Porque comprender nuestra pequeñez en el universo no nos aplasta, nos humaniza. Nos recuerda que no estamos solos en este viaje breve, y que cada ser que encontramos camina bajo el mismo cielo, cargando con su propia carga invisible. Imagina de nuevo la visión desde lo alto. Ves tu ciudad, tus calles, miles de personas cruzando con prisa. Cada una de ellas parece, a tus ojos, una figura diminuta.
Y sin embargo, si pudieras entrar en sus mentes, descubrirías un océano de pensamientos, miedos, deseos, recuerdos. Cada una de esas vidas es un mundo entero. Y entonces lo comprendes. Tu dolor no es único. Tu lucha no es exclusiva. Todos comparten la misma fragilidad. La compasión nace precisamente de ese reconocimiento, de entender que lo que me hiere a mí también hiere a los demás, que la ira que me domina también esclaviza al otro, que el miedo que me paraliza es el mismo que roba el sueño a mi vecino. Desde arriba no hay enemigos, no hay rivales, solo seres humanos buscando un poco de luz en medio de su oscuridad. Marco Aurelio lo recordaba cada mañana. Hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta, envidiosa y áspera. Todos ellos así son porque ignoran el bien y el mal. Pero yo, que he visto la verdad, no puedo odiarles. Estas palabras, escritas por un emperador rodeado de intrigas, no son un ejercicio de ingenuidad, sino de compasión. Él comprendía que las faltas de los demás no nacen de maldad pura, sino de ignorancia, de debilidad, de miedo. Y ahí entra la humildad. Porque cuando elevamos la mirada y descubrimos la pequeñez de lo humano, se disuelven las pretensiones del ego. Dejamos de sentirnos superiores. Dejamos de creernos el centro. Entendemos que nuestra vida, por mucho éxito que acumule, será borrada por el tiempo igual que la de cualquier otro. Y ese despertar nos vuelve humildes, no como un acto de falsa modestia, sino como una verdad incontestable. Séneca decía: nadie es superior a otro, salvo en virtud. Y la virtud, a diferencia de la riqueza o del poder, no se mide con comparaciones externas. Se mide con la forma en que tratamos al otro, con la dignidad que aportamos al instante presente. La humildad no es rebajarse, es vivir sin necesidad de engrandecerse. Es saber que tu valor no depende de títulos, posesiones ni aplausos, sino de tu capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Cuando practicamos la compasión, dejamos de reaccionar con rabia ante los defectos ajenos. En lugar de juzgar, comprendemos. En lugar de atacar, escuchamos. En lugar de despreciar, ofrecemos paciencia. No porque el otro siempre lo merezca, sino porque nosotros necesitamos esa paz. La compasión es, en el fondo, un acto de amor propio. Libera al alma del veneno del resentimiento. Y cuando practicamos la humildad, dejamos de desgastarnos en demostrar quiénes somos. Ya no necesitamos tener la última palabra, ganar todas las discusiones, acumular más que los demás. Aprendemos a vivir ligeros, agradecidos por lo que tenemos, conscientes de que nada nos pertenece del todo. Esa humildad no nos empequeñece, nos engrandece. Porque nos hace libres frente a la tiranía del ego. Observa cómo se conecta todo. La mirada desde arriba nos muestra nuestra pequeñez. Esa pequeñez, bien entendida, destruye el orgullo y nos da humildad. Y al ver que todos somos pequeños, reconocemos nuestra fragilidad común, y de ahí brota la compasión. Así, lo que comenzó como un ejercicio de imaginación se convierte en un arte de vivir. Ya no caminas por el mundo con la mirada dura ni con el pecho inflado. Caminas ligero, abierto, sabiendo que cada persona es tan frágil como tú, y que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en arrogancia o desprecio. Pregúntate, ¿qué legado quieres dejar? ¿El recuerdo de alguien orgulloso, inflexible, que vivía para engrandecerse? ¿O el de alguien sereno, humilde, capaz de ofrecer consuelo y respeto incluso en medio del caos? El tiempo borrará nuestros nombres, pero no borrará el impacto de nuestras actitudes en quienes nos rodean. Los estoicos no separaban filosofía y vida. Para ellos, cada interacción era una prueba. Cada conversación, una oportunidad de ejercer compasión. Cada conflicto, un campo de entrenamiento para la humildad. Y nosotros, siglos después, podemos practicar lo mismo. La próxima vez que alguien te irrite, haz la prueba. Elévate en tu mente y míralo desde arriba. Verás a un ser pequeño, vulnerable, luchando con sus propios demonios. Pregúntate, ¿merece mi odio o merece mi comprensión? Y cuando sientas que tu ego quiere imponerse, recuerda tu pequeñez en el universo. Mira las estrellas. Piensa en cuántos reyes y emperadores creyeron ser eternos y hoy no son más que nombres olvidados en libros de historia.
¿Por qué habrías de ser distinto? Esa certeza, lejos de ser amarga, es liberadora. Te devuelve la humildad que necesitas para vivir en paz. La compasión y la humildad no son debilidades. Son la expresión más alta de la fuerza interior. Porque cualquiera puede gritar, humillar o imponer. Pero solo un alma verdaderamente fuerte puede elegir comprender, perdonar y vivir sin máscaras. La mirada desde arriba nos conduce precisamente ahí, a una vida más compasiva y humilde. Una vida donde dejamos de ser esclavos del orgullo y de la venganza, y comenzamos a ser ciudadanos del mundo, conscientes de que todos compartimos el mismo destino. Recuerda, no se trata de salvar a la humanidad entera, sino de comenzar por lo cercano. Sé compasivo con quien tienes al lado. Sé humilde en tus triunfos. Sé generoso en tus juicios. Y poco a poco, con cada acto, construirás una vida más ligera, más plena, más en sintonía con el orden del universo. Porque al final, cuando la mirada desde arriba se convierte en mirada interior, comprendemos que el verdadero poder no está en imponerse sobre los demás, sino en vivir con compasión y humildad frente a todos. Hasta ahora hemos explorado la mirada desde arriba como una práctica espiritual, una disciplina del alma que nos ayuda a relativizar preocupaciones, emociones y ego. Pero toda filosofía que no se traduce en vida concreta se queda en palabras vacías. El verdadero desafío es traer esa sabiduría a nuestro día a día, a las ciudades ruidosas, a las pantallas que no descansan, a los trabajos exigentes, a las relaciones humanas que nos ponen a prueba. Y es aquí donde la perspectiva estoica revela toda su actualidad. Porque aunque vivimos en el siglo XXI, nuestras cadenas no son tan distintas de las que arrastraban los romanos. Ellos lidiaban con guerras, pestes y conspiraciones. Nosotros lidiamos con estrés laboral, con el ruido de las redes sociales, con la presión del consumo y con el vértigo de un mundo que nunca se detiene. El contexto ha cambiado, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. ¿Cómo aplicar, entonces, la mirada desde arriba en la vida moderna? 1. En el trabajo y la carrera profesional. El entorno laboral es un terreno fértil para la ansiedad y la comparación. Queremos ascender, destacar, ser reconocidos. Y cada error parece un fracaso definitivo. Pero si elevamos la mirada, comprendemos que lo que hoy se siente como una catástrofe, un proyecto rechazado, una crítica, una oportunidad perdida es, en realidad, un episodio minúsculo en el curso de nuestra vida. ¿Quién lo recordará en 10 años? Quizás ni siquiera tú. Al aplicar la mirada desde arriba, aprendes a trabajar con disciplina y excelencia, pero sin dejar que el ego o el miedo te devoren. 2. En las relaciones personales. ¿Cuántas discusiones familiares nacen de cosas triviales? ¿Cuántas amistades se quiebran por malentendidos? La mirada desde arriba nos recuerda que esos conflictos, vistos con distancia, carecen de verdadero peso. ¿Vale la pena perder años de vínculo por un orgullo herido? Cuando contemplas la vida desde la amplitud del tiempo, eliges reconciliarte, perdonar, soltar lo pequeño para cuidar lo grande. El amor, la compañía, el afecto. 3. En la era de las redes sociales, nunca antes la humanidad estuvo tan obsesionada con la opinión ajena. Likes, comentarios, seguidores, todos convertidos en medida de valor personal. Pero desde arriba, ¿qué significan esos números? Nada más que destellos efímeros en pantallas que pronto se apagarán. La mirada estoica nos ayuda a no vivir esclavos de la validación digital. Nos recuerda que la verdadera paz no depende de la aprobación externa, sino de la coherencia interna. 4. Frente al consumo y la prisa. La sociedad moderna nos empuja a creer que la felicidad está en tener más dinero, más objetos, más experiencias. Y en esa carrera sin fin, olvidamos disfrutar lo que ya tenemos. Pero desde arriba, toda esa acumulación parece absurda. ¿Qué sentido tiene poseer tanto, si el tiempo, nuestro recurso más escaso, se escapa? La mirada desde arriba nos enseña a simplificar, a distinguir lo esencial de lo superfluo. 5. En la gestión del estrés diario. Atascos de tráfico, retrasos, colas interminables, ruido constante. Son pequeños detonantes que nos roban energía.
Pero si recuerdas que tu vida es un suspiro en el universo, ¿tiene sentido perder la calma por 10 minutos de espera? La práctica estoica transforma esas molestias en entrenamiento. Cada retraso es una oportunidad de ejercitar la paciencia. Cada inconveniente un campo de práctica para la serenidad. 6. En la relación con el tiempo. Vivimos obsesionados con el futuro y con un calendario saturado. Pero la mirada desde arriba nos recuerda la brevedad de la vida. Nos invita a valorar el presente, a no posponer lo esencial. ¿Quieres decirle a alguien que le amas? Hazlo hoy. ¿Quieres emprender un proyecto? Empieza ahora. Porque el mañana no está garantizado y el tiempo desperdiciado nunca regresa. 7. En momentos de crisis, cuando llega la enfermedad, la pérdida o el fracaso, la mirada desde arriba es un refugio. Te recuerda que no eres el único en sufrir, que millones de seres humanos antes que tú atravesaron pruebas similares y siguieron adelante. Esa perspectiva disuelve la sensación de soledad y te conecta con la humanidad entera. Te dice, esto también pasará, y puedes afrontarlo con dignidad. En todas estas situaciones, el ejercicio no cambia la realidad externa. El tráfico seguirá, las críticas existirán, las redes sociales continuarán. Lo que cambia es tu posición interior, y esa diferencia lo es todo. Porque mientras la mayoría reacciona con ansiedad, ira o miedo, tú respondes con calma, como alguien que ya ha visto desde arriba lo efímero de todo. Marco Aurelio lo entendía bien. A pesar de gobernar un imperio lleno de caos, encontraba paz en recordarse cada día. Mira las cosas como si las vieras desde arriba, como un viajero que contempla la tierra. Esa misma práctica, hoy, puede salvarnos del vértigo moderno. La vida contemporánea nos exige velocidad, inmediatez, productividad. Pero el alma no necesita más velocidad, necesita profundidad. Y la mirada desde arriba nos ofrece precisamente eso. Un ancla en medio de la prisa, una claridad que ordena el ruido. Al aplicar este enfoque en la vida moderna, no te desconectas del mundo, sigues trabajando, amando, viviendo. Pero lo haces con otro espíritu, con ligereza, con libertad, con conciencia. Ya no eres esclavo de cada estímulo externo, eres dueño de tu respuesta interna. Piensa en lo poderoso de esto. Mientras otros se dejan arrastrar por la histeria colectiva, tú mantienes la calma. Mientras otros compiten por apariencias, tú eliges la autenticidad. Mientras otros se desgastan en luchas triviales, tú inviertes tu energía en lo esencial. Eso es vivir con sabiduría estoica en el siglo XXI. Y no se trata de alcanzar la perfección, sino de practicar cada día. Cada instante de tensión es una oportunidad para recordar la perspectiva. Cada emoción negativa, una ocasión para ejercitar la calma. Cada tentación del ego, un momento para elegir la humildad. Así, poco a poco, la filosofía deja de ser teoría y se convierte en forma de vida. Porque al final, lo moderno no anula lo eterno. Y lo eterno es esta verdad sencilla: somos pequeños, el tiempo es breve, y la paz depende de cómo decidimos mirar el mundo. Cuando uno ha recorrido el camino de la mirada desde arriba, el destino natural es la paz. No una paz superficial, frágil como el silencio de una habitación vacía, sino una paz sólida, arraigada en el alma, capaz de resistir cualquier tormenta. Esa paz es el fruto de comprender nuestra pequeñez, de liberarnos de las preocupaciones, de domar las emociones, de reconciliarnos con el tiempo y de vivir con compasión y humildad. Desde lo alto, todo cambia. Lo que antes te parecía insoportable ahora se revela como pasajero. Lo que antes te esclavizaba ahora carece de poder. Lo que antes inflamaba tu orgullo ahora te inspira a sonreír con calma. No es que el mundo haya dejado de ser caótico. Es que tú has aprendido a contemplarlo desde otra altura. Piensa en cómo se transforma tu día cuando incorporas esta perspectiva. El tráfico deja de ser un infierno y se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia. La crítica ya no es un ataque mortal, sino un murmullo que se disuelve en el aire. El fracaso no es un final, sino un capítulo breve en la historia de tu vida. Cada instante deja de ser una carga y se convierte en un campo de entrenamiento para la serenidad.
Esa paz desde lo alto no es indiferencia. No significa dejar de actuar, ni renunciar a tus responsabilidades, ni cerrar los ojos al dolor del mundo. Al contrario, significa actuar con más claridad, porque no estás cegado por el miedo ni por la ira. Significa cumplir con tu deber con firmeza, pero sin perder tu equilibrio. Significa amar con más profundidad, porque ya no amas desde el apego ni desde la necesidad, sino desde la libertad. Los estoicos siempre insistieron en esto. La verdadera fortaleza no está en controlar lo externo, sino en gobernar lo interno. Y cuando alcanzas esa paz, descubres que el caos exterior pierde su poder. Puedes caminar en medio de la multitud, pero no perderte en ella. Puedes enfrentar pérdidas, pero no quebrarte. Puedes escuchar insultos, pero no dejar que penetren en tu corazón. Desde lo alto, comprendes que la vida no se trata de acumular victorias, sino de aprender a vivir con dignidad. Que la medida de un hombre no es su riqueza ni su fama, sino su capacidad de permanecer en calma frente a lo inevitable. Que lo único verdaderamente tuyo es la actitud con la que respondes a cada instante. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven esclavas de la agitación? Corren detrás de metas sin fin, se consumen en comparaciones, se dejan arrastrar por emociones pasajeras. Y, sin embargo, basta con cambiar la perspectiva para liberarse. La paz no está en tener más ni en controlar todo, sino en aprender a mirar desde lo alto. Marco Aurelio lo resumió con una frase que aún resuena. La paz está en tu interior. No busques fuera lo que solo depende de ti. Ese es el secreto. Ningún poder externo puede darte la serenidad si tú mismo no aprendes a cultivar esa mirada elevada. Ningún reconocimiento, ningún triunfo, ninguna posesión podrá reemplazar la paz de un alma que ha comprendido la fugacidad de todo. Cuando alcanzas esta paz, descubres también la ligereza. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas imponerte, ya no necesitas defender tu ego a cada instante. Caminas más libre, más ligero, más humano. Y paradójicamente, al soltar la obsesión por tu importancia, te vuelves más auténtico, más presente, más verdadero. La paz desde lo alto también te enseña a reconciliarte con la muerte. Porque al ver la vida en su brevedad, comprendes que la muerte no es un enemigo, sino una parte del orden natural. Y lejos de asustarte, esa certeza te impulsa a vivir con más intensidad, a no posponer lo esencial, a aprovechar cada día como si fuera un regalo irrepetible. Imagina por un momento vivir así, sin miedo al futuro, sin cadenas al pasado, sin esclavitud ante las emociones. Solo presente, solo serenidad, solo libertad interior. Eso es lo que ofrece la mirada desde arriba. No un escape, sino un despertar. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué prefieres? ¿Seguir atrapado en el ruido del mundo, reaccionando sin control, desgastándote en luchas pequeñas? ¿O aprender a elevarte, a mirar desde lo alto y a vivir con una paz que nadie puede arrebatarte? La decisión está en tus manos. Nadie puede recorrer este camino por ti. Puedes elegir dejar que el caos gobierne tu mente, o puedes elegir entrenarla para ver con claridad. Puedes elegir ser esclavo de tus emociones, o puedes elegir ser libre en medio del mismo mundo que antes te dominaba. Los estoicos nos dejaron una herencia inmensa, y entre todas sus enseñanzas, esta es quizás la más poderosa. La paz no depende del mundo, depende de la mirada con la que lo contemplas. Así que, cuando la vida te golpee, cuando sientas que el ruido te ahoga, recuerda este ejercicio. Cierra los ojos, elévate en tu mente, observa tu vida desde arriba, y en ese instante, sentirás cómo lo que parecía insoportable se reduce a lo que realmente es. Nada más que un momento pasajero en la inmensidad del universo. Esa es la paz desde lo alto. La paz de quien ha aprendido a vivir con sabiduría, con humildad, con compasión. La paz de quien, en lugar de buscar afuera, encontró dentro el refugio más sólido. Y ahora la pregunta final es para ti. ¿Estás dispuesto a practicar esta mirada, a ejercitar tu alma cada día, hasta convertirte en dueño de tu paz?